Buenos días, viva la hispanidad. Voy a hacer este video referente a un tema sobre... la semana pasada se conmemoraron 532 años del descubrimiento de América, que es llamado de diferentes formas en diferentes países hispanos: Día de la Raza, Día de la Resistencia Indígena, o Día de la Hispanidad, Día del Encuentro entre Culturas, Día del Respeto a las Culturas, etc. Voy a hacer este video para pedirle algo a nuestros hermanos hispanos de otros países. Miren, recientemente se está dando un fenómeno que ya a mi juicio yo entiendo que es un error, de querer pelear con España por el asunto de la colonización. Aunque aquí esa cultura no está tan fuerte todavía, aquí en República Dominicana donde estoy haciendo el video, pero en los países de Centroamérica y Sudamérica está mucho más fuerte de cierto resentimiento hacia España por el asunto de la colonización, del descubrimiento. Se puede dar este fenómeno porque esos países, hermanos hispanos, tienen una mucho mayor herencia indígena, tanto desde el aspecto cultural como desde el aspecto genético. ¿Por qué? Tanto aquí, República Dominicana, Cuba y Puerto Rico, los indígenas en el primer siglo de haber empezado la colonización ya habían desaparecido. Suramérica y Centroamérica, ser regiones mucho más grandes, mucho más selváticas, quedaron muchos indígenas vivos, ¿verdad? Y ellos tienen una herencia cultural y genética mucho más fuerte, indígena, que nosotros, los de aquí, los de Cuba, los de Puerto Rico y los de Jamaica también. O sea, tenemos muy poco de indígena en nuestra genética, pero sí cultural, más cosas del aspecto cultural. Pero oigan, se han cogido con pelear con España por asunto de la colonización. Pero una pregunta: nuestro idioma, el idioma de los hispanoamericanos, ¿cuál es? Es español o castellano. La religión de nosotros, los hispanoamericanos, ¿cuál es? Es el cristianismo, regularmente catolicismo. Nuestros apellidos y nombres: Méndez, López, Juárez, Suárez, Cabrera, todos esos apellidos, ¿de dónde son? Son de España la mayoría, la mayoría. Aunque algunos, se dice que algunos son portugueses también, pero son de España la mayoría, son apellidos hispanizados ya. Nuestra cultura, nuestra gastronomía, mayormente es española. Entonces, querer, o sea, desarraigarnos del asunto del descubrimiento de España o de la hispanidad es a la vez desarraigar nuestra identidad hispana, porque nosotros somos parte de eso. Con nosotros no pasó lo mismo que con el imperialismo francés en Asia o con el imperialismo inglés, donde los franceses y los ingleses no se ligaban con sus esclavos. Aquí desde un principio, desde 1504, la reina Isabel la Católica autorizó a que los españoles podían ligarse con los indígenas y más tarde con los africanos que trajeron. Entonces por eso que se dio la mezcla del mulataje, que es blanco con negro, y mestizaje, blanco con indígena. Entonces, intentar desconocer el asunto de la hispanidad en nuestra sangre, no solamente en nuestra cultura, sino en nuestra sangre, es un error. Porque la cultura española no fue que fue tan impuesta en sí como lo hicieron los otros imperialismos. Fue una cultura también que se mezcló con las otras culturas. Es una mezcla más que una imposición. Si bien es verdad que quizás los métodos no fueron los más correctos, pero es que si los comparamos con otros países de Europa, el imperialismo español fue mucho mejor y mucho más avanzado en cuanto a derechos humanos, porque el imperialismo español tenía virreinatos, tenía capitanías. Por ejemplo, México era un virreinato, Argentina creo que era un virreinato, Perú también, Venezuela era una capitanía. Y los españoles por lo menos nos dejaron cultura, nos dejaron una cultura muy rica. La cultura hispana es una cultura muy rica. Nuestro idioma, el idioma español, es el segundo idioma más importante del mundo y el segundo idioma más hablado. En comunicación internacional es el segundo idioma tras el inglés. Y en cantidad de hablantes es el segundo idioma tras el chino mandarín. Entonces, si nosotros no habláramos español aquí en Hispanoamérica, fuéramos más pobres porque nuestra interacción económica y cultural fuera un poco más difícil. ¿Entienden? Entonces dejemos de pelear con España por el asunto de la colonización. Al revés, deberíamos de hacer una especie de alianza cultural y económica entre los diferentes países hispanos, sobre todo entre los más grandes: Argentina, México, Colombia, junto con España, y a la vez que todos los países hispanos estemos integrados a esa especie de unión, sobre todo cultural. Pero nos hemos enfocado ahora en pelear con España por el asunto de la colonización. Viva españoles, no sientan vergüenza por eso. Viva España. También vivan los pueblos indígenas, también, de América. Viva la hispanidad. Vivan los pueblos aztecas, los pueblos mayas, los pueblos incas, los taínos que vivían aquí. Y viva España, porque los africanos que trajeron también, porque somos resultado de la mezcla de las tres culturas. Adiós.